La fianza es el contrato, a través del cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace. Además, este contrato es accesorio, por ser fundamental para las relaciones jurídicas que engendra, precisando qué es lo que se obliga a pagar el fiador en caso de incumplimiento del deudor, siendo la misma prestación o una equivalente o inferior, en igual o distinta especie, si éste no lo hace. Y es que el fiador puede obligarse a menos, pero nunca a más que el deudor principal. De la misma forma, el fiador puede también obligarse a pagar una cantidad de dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado. De aquí se desprende la posibilidad de que se garanticen confianza, obligaciones de no hacer y obligaciones de hacer. En caso de incumplimiento de las mismas, el fiador responderá por el monto de los daños y perjuicios equivalentes a la indemnización compensatoria. Esto significa a la prestación que tendrá derecho a exigir el acreedor a su deudor. El carácter accesorio de la fianza es su principal atributo, ya que el sinnúmero de consecuencias jurídicas que se derivan del mismo pueden señalarse como principales las siguientes. La inexistencia de la obligación principal origina la inexistencia de la fianza. La nulidad absoluta de la obligación principal motiva la nulidad absoluta de la fianza. Y en cuanto a la nulidad relativa de la deuda, conforme a la ley, la fianza no puede existir sin una obligación válida. Otra consecuencia del carácter accesorio de la fianza se presenta en cuanto a la transmisión del crédito principal, que trae consigo también la transferencia de los derechos accesorios. En los casos de subrogación legal o convencional, consecuentemente se transfieren al acreedor subrogado los citados derechos accesorios. Y en cuanto al alcance de la obligación accesoria, la fianza no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal, reduciéndose de pleno derecho el monto de ésta si se contraviene esa disposición. En cuanto a la novación, el acreedor no puede reservarse la fianza sin consentimiento del fiador, a efecto de que pase dicha garantía a la nueva obligación que se constituya. De acuerdo con el principio de que lo accesorio corre la suerte de lo principal, al extinguirse por la novación la deuda primitiva, también se extingue la fianza, a menos que el acreedor, de acuerdo con el fiador, se reserve expresamente dicha garantía. En cuanto a la prescripción, la interrupción de la misma respecto a la deuda principal motiva la interrupción en cuanto a la fianza. Los beneficios de orden y de excusión que la ley consagra en favor del fiador son una consecuencia también del carácter accesorio de la fianza, toda vez que por dicho carácter, el acreedor debe demandar primero al deudor y ejecutar en sus bienes, y solo para el caso de que hubiere un saldo insoluto, puede dirigir su acción en contra del fiador, evidenciándose de esta suerte la naturaleza subsidiaria de la garantía, como otra manifestación de su índole accesoria. Y finalmente, la extinción de la relación jurídica principal motiva la extinción de la deuda, ya que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones.
En el contrato de fianza, los elementos esenciales son tres: el consentimiento, objeto y existencia de la obligación principal. El consentimiento es el acuerdo de voluntades que se forma entre acreedor y fiador, manifestándose en el sentido de que el último se obliga a pagar por el deudor si éste no lo hace. La manifestación de voluntad del deudor es innecesaria, permitiendo el código que la fianza se constituya aún en contra de la voluntad del mismo. Es por ello que el consentimiento en la fianza debe manifestarse expresamente, no siendo válido el que se otorga de una manera tácita, es decir, por medio de hechos o actos que hagan suponerlo. Aunque la fianza es un contrato, en los casos de fianza judicial o de fianza otorgada en póliza por una institución legalmente facultada, dichos actos tienen el carácter de unilaterales, ya que no se requiere la manifestación de voluntad coincidente entre acreedor y fiador o consentimiento, ni siquiera se exige la intervención del acreedor o se dé la posibilidad legal de intervenir. Tratándose de la fianza judicial, será el tribunal quien determine su cuantía y el que acepta al fiador que reúna los requisitos legales de solvencia, otorgándose el acta judicial de fianza, aun contra la voluntad del acreedor, lo que demuestra indiscutiblemente que la fianza se caracteriza como acto jurídico unilateral, con la manifestación del fiador, otorgada ante el tribunal, para que se generen las obligaciones inherentes a la garantía judicial. Pero si la fianza se otorga en forma de póliza, esta por su redacción constituye una declaración unilateral de voluntad de la institución afianzadora, sin que intervenga el acreedor, ni mucho menos sin que se requiera su voluntad, para formar el consentimiento, siendo válida y eficaz la fianza, así otorgada, aun en el supuesto de que el acreedor la rechace y trate de exigir otra garantía. El objeto directo de la fianza consiste en crear la obligación subsidiaria del fiador para pagar por el deudor, si éste no lo hace, mientras que el objeto indirecto es la prestación que debe pagar el fiador, la cual puede ser una cosa o un hecho, iguales o distintos de los debidos, por el obligado principal, pero sin poder exceder de su valor en este último caso. En los contratos de garantía existe un elemento esencial de naturaleza específica, que es la existencia de la obligación principal, ya que si ésta no llega a existir, o no tiene a su vez sus elementos esenciales, el contrato accesorio tampoco puede tener vida jurídica propia. La fianza es inexistente si lo es la obligación principal. También debe decirse que cuando la obligación principal dependa de una condición suspensiva, la fianza también quedará subordinada a esa modalidad. Las modalidades que pueden afectar la constitución de la fianza son de dos órdenes. Las primeras son las modalidades relativas a la obligación principal, que se reflejan en la fianza, pudiendo ser la condición, el término, la pluralidad de sujetos o de objetos, o la indivisibilidad de la obligación. Y la segunda de ellas son las modalidades estipuladas en el contrato de fianza, que pueden ser el término y la condición. También la pluralidad de fiadores puede constituir en verdad una forma especialísima sujeta a las reglas expresamente elaboradas por la ley.
cabe la posibilidad de señalar que varios fiadores se obliguen mancomunada o solidariamente con el deudor, o que existiendo esa solidaridad activa o pasiva respecto a los obligados principales, se constituyan diversos fiadores obligados de forma solidaria, así como la posibilidad de que, siendo la obligación principal pura y simple, la fianza resulte alternativa o facultativa por un pacto expreso entre fiador y acreedor. Los elementos de validez de la fianza son la forma, la capacidad, la ausencia de vicios y la licitud en el objeto, motivo o fin del contrato. La fianza es un contrato formal porque debe de otorgarse por escrito, y en cuanto a la capacidad, simplemente se exige al fiador la general para obligarse. En el derecho vigente se establecen diferentes grados de incapacidad, como los de la esposa, el menor emancipado y de algunas personas físicas o morales, respecto de las cuales se establecen incapacidades especiales. También se requiere autorización judicial para que el cónyuge sea fiador de su consorte o se obligue solidariamente con él en asuntos que sean de interés exclusivo de éste, salvo cuando se trate de otorgar caución para que el otro obtenga su libertad. Esta autorización no puede concederse cuando resulten perjudicados los intereses de la familia o de uno de los cónyuges. Respecto a los menores emancipados, estos tienen la libre administración de sus bienes, pero necesitan autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de sus bienes raíces. Por ende, el emancipado resulta incapaz para otorgar una fianza respecto de obligaciones de dar, hacer o no hacer, si en la garantía se obliga a pagar por el deudor mediante la transmisión del dominio de un bien inmueble de su propiedad, aun cuando el valor de éste sea inferior al de la deuda principal. Los que ejercen la patria potestad, tutores, representantes del ausente, síndicos, albaceas y demás representantes legales, no pueden dar fianzas en nombre de sus representados. Además de la capacidad jurídica, la ley exige para el fiador una determinada solvencia o capacidad económica, consistente en tener bienes suficientes para responder de la obligación. Estos bienes deben encontrarse libres de gravamen y ubicados en el lugar del juicio. La fianza, como cualquier otro contrato, puede ser válido, pero debe estar exento de vicios, como el error, dolo, violencia o lesión. Si el fiador ha sufrido alguno de estos vicios, puede atacar el contrato mediante la acción o excepción de nulidad relativas. Y en cuanto a la lesión, si el deudor principal fue explotado por el acreedor, aprovechándose de su ignorancia, inexperiencia o extrema miseria, para obtener un lucro indebido, notoriamente desproporcionado con la prestación, que por su parte se obliga a pagar dicho acreedor, el fiador también puede oponer la excepción respectiva. Este tipo de nulidad solo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o resulta ser incapaz.
Para la lesión, se emplea la denominación genérica de que se haya perjudicado por la lesión como requisito para intentar la nulidad. Cuando el contrato principal es ilícito en cuanto a su objeto, motivo o fin, también lo será la fianza, y por ende, la nulidad que afecte a dicho contrato pasará también a la garantía, por lo que no pueden garantizarse obligaciones ilícitas, y como ejemplo principal, existen las deudas de juego, que está prohibido, o los contratos de compraventa de cosas, cuya enajenación esté prohibida. Puede la obligación principal ser lícita y la fianza tener carácter ilícito, cuando el fiador se obligue a pagar por el deudor una prestación que, aunque sea de menor valor que la principal, su objeto, motivo o fin sean ilícitos. La ilicitud en la fianza origina una excepción que, como es natural, solo puede oponer el fiador. Para que la fianza sea válida, no puede exceder ni en valor ni en cuantía de la obligación principal. De violarse este precepto, la fianza se reduce a los límites de la deuda, y en caso de duda sobre si el fiador se obligó por menos o por otro tanto de la obligación principal, se presume que se obligó por la misma cuantía, pudiendo también obligarse el fiador a pagar una cantidad en dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinados. Pueden ser toda clase de obligaciones lícitas y por consiguiente válidas, pudiendo ser afianzadas, tanto principales como accesorias, de dar, hacer o no hacer, líquidas o ilíquidas, presentes o futuras, puras o sujetas a modalidades. También puede ser objeto de fianza la obligación nacida de la fianza misma. Esta puede constituirse no solo en favor del deudor principal, sino en favor del mismo fiador, ya sea que uno u otro, en sus respectivos casos, consientan en la garantía, ya sea que la ignoren o que la contradigan. La fianza también puede recaer respecto de una obligación afectada de nulidad relativa, pudiendo garantizar la obligación accesoria que esté estipulada en los contratos de prenda o hipoteca, y cuando generalmente carece de objeto esta sobregarantía, puede darse el caso de que exista duda respecto de la validez de esos contratos accesorios o de las cosas grabadas, cuando éstas sean insuficientes o exista temor de que perezcan. Y por último, también puede garantizarse confianza, la obligación que el deudor contraiga de reembolsar a la compañía fiadora, cuando ésta pague por él. En este caso, la compañía tiene acción para repetir en contra del deudor, y es conveniente exigir a éste que garantice a su vez esa obligación, dado que su posible insolvencia puede hacer nugatorio el derecho de reembolso que asiste al fiador que ha pagado. Las relaciones jurídicas que originan la fianza son de tres clases: relaciones entre acreedor y fiador, relaciones entre deudor y fiador, y relaciones entre fiadores entre sí. El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones inherentes a la obligación principal y a la fianza, pero no puede hacer valer las excepciones que sean personales del deudor. También el fiador tendrá las excepciones inherentes a los beneficios de orden, excusión y división en su caso. Las excepciones inherentes a la fianza son las siguientes:
las que implican la nulidad relativa del contrato accesorio por incapacidad, error, dolo o violencia, cuando el fiador sufra estos vicios o sea el incapaz. También la nulidad relativa procede en los casos de inobservancia de la forma, cuando la fianza deba constar por escrito. Las que impliquen la nulidad absoluta del contrato de fianza por ilicitud en el objeto, motivo o fin del contrato. Y también las que provengan de la confusión, compensación o remisión de la deuda entre fiador y acreedor. De esta forma, el perdón de la deuda principal extingue las obligaciones accesorias, pero la de estas deja subsistente la primera. Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a alguno de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha a los otros, y la liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores, sin el consentimiento de los otros, aprovecha a todos hasta donde alcance la parte del fiador, a quien se ha otorgado. También están las excepciones que provienen de prórroga, alteración de la deuda para sujetarla a nuevos gravámenes, caducidad o novación. La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor, sin consentimiento del fiador, extingue la fianza. Y la quita, reduce la fianza en la misma proporción que la deuda principal, extinguiéndola en el caso de que en virtud de ella quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. Además de las excepciones propias de la fianza, también el fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal, mas no las que sean personales del deudor. Entre ellas se encuentran las siguientes. Tratándose de la compensación, el fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor deba al deudor principal, pero éste no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al fiador. De acuerdo con ello, si se tiene conocimiento de que el acreedor es a su vez deudor de su fiado u obligado principal, debe oponer la compensación de la misma suerte que el deudor lo hubiera hecho, ya que se trata de una defensa inherente a la obligación principal. En cuanto a la confusión, si se confunden en la misma persona las calidades de acreedor y deudor principal, se extingue la deuda conforme al artículo 2206 del Código Civil y, consecuentemente, la fianza. Pero si la confusión cesa, la obligación renace y con ella la garantía. La remisión o perdón de la deuda principal extingue las obligaciones accesorias. Siendo un acto jurídico unilateral, no requiere el consentimiento del deudor, pudiendo en consecuencia aprovecharse de ella el fiador, desde el momento mismo en que se practique. La novación también puede extinguir la obligación principal y las obligaciones accesorias, ya que el acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de las obligaciones accesorias, que pasarán a la nueva. Pero para la fianza es menester el consentimiento del fiador, lo que implica en realidad un nuevo pacto, de tal forma que no existe propiamente un traspaso de la fianza, sino una nueva constitución, salvándose así el principio riguroso de la accesoriedad, en esta aparente excepción a la regla general, de que lo accesorio corre la suerte de lo principal. También la prescripción de la deuda puede ser opuesta por el fiador, aunque el deudor hubiera renunciado a la misma, ya que la renuncia voluntaria que haga el deudor de la prescripción de la deuda, o de otra causa de liberación, o inclusive de toda,
de la nulidad o rescisión de la obligación, no impide que el fiador haga valer también esas excepciones. Y también la rescisión y la nulidad producen el efecto de extinguir la obligación y por tanto la fianza, haciendo solo responsable al deudor de la renuncia que haga respecto a la rescisión o nulidad, permitiendo al fiador que oponga esas excepciones. Las causas de nulidad relativa constituyen excepciones personales del deudor, incluyéndose la que deriva de lesión. Esta solo puede invocarse por el perjudicado, y en cuanto al error, dolo y violencia, exclusivamente pueden invocarse por el que ha sufrido esos vicios, es decir, en el caso por el deudor, y para la incapacidad, únicamente el incapaz puede oponerla. Además de las excepciones que pueda hacer valer el fiador, la ley reconoce 3 beneficios: el de orden, el de excusión y el de división. Los 2 primeros se refieren a las relaciones del fiador con el acreedor, y el último comprende tanto las relaciones de los fiadores con el acreedor como las de estos entre sí. El beneficio de orden consiste en que el acreedor no puede demandar al fiador sin haber demandado antes al deudor. No requiere la ley en el beneficio de orden que el acreedor obtenga sentencia condenatoria en contra del deudor y que con fundamento en la misma demande al fiador, pues es materia del beneficio de excusión no solo aquella exigencia previa, sino además que se ejecute la sentencia dictada contra el deudor y no existan bienes suficientes para el pago. En el beneficio de excusión, el acreedor debe ejecutar la sentencia primero en bienes del deudor principal, y solo que éste sea insolvente, de tal suerte que la obligación no pueda cumplirse en todo o en parte. Puede ejecutar al fiador por la totalidad de la obligación, en el primer caso, o por el saldo insoluto en el segundo. Este beneficio puede renunciarse, así como también el beneficio de orden, en cuyo caso no aprovechará al fiador. Mientras que en los casos en que se demande exclusivamente al deudor, puede ocurrir que éste no alegue las excepciones inherentes a la deuda, y por tanto sea condenado al pago de la misma. La excusión no puede tener lugar cuando el fiador renunció expresamente a ella, en los casos de concurso o de insolvencia probada del deudor, cuando el deudor no pueda ser judicialmente demandado dentro de territorio nacional, cuando el negocio para el que se prestó la fianza sea propio del fiador, y cuando se ignore el paradero del deudor, siempre que llamado éste por edictos, no comparezca, ni tenga bienes embargables en el lugar donde deba cumplirse con la obligación. Cuando existan excepciones, debe reconocerse al fiador el derecho de oponerlas, al ser demandado posteriormente, ya que la cosa juzgada en cuanto al deudor no debe perjudicarle, ya que de aceptar lo contrario, quedaría expuesto a la negligencia, a las omisiones o a la mala fe del deudor. Si la ley admite que la citada renuncia no puede perjudicar al deudor, es evidente que la cosa juzgada, en cuanto a la deuda principal, sin haber escuchado al fiador, tampoco puede perjudicarle. Las relaciones jurídicas entre fiador y deudor comprenden 2 cuestiones fundamentales: los derechos del fiador para ser reembolsado y ejecutar al deudor por virtud del pago efectuado, y los derechos del fiador para que se le releve de la fianza. El fiador tiene derecho a ser reembolsado por el deudor cuando ha ejecutado un pago por éste.
puede ser a través de dos procedimientos: el procedimiento de subrogación y el del juicio ejecutivo, que puede seguir el primero en contra del segundo. Conforme a las reglas generales de la subrogación, puede decirse que ésta en realidad opera por ministerio de ley, cuando el que paga una obligación de la que no es deudor tiene no obstante interés jurídico en el cumplimiento de la misma. Asimismo, el fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado por éste de la deuda principal, de los intereses respectivos, desde que haya notificado el pago al deudor, aun cuando éste no estuviera obligado por razón del contrato a pagarlos al acreedor, de los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido requerido de pago, y también de los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. Además de la subrogación, existe un segundo procedimiento para que el fiador sea reembolsado en los casos en que hubiere pagado por el deudor. Y este procedimiento consiste en proceder ejecutivamente en su contra, si es que ejecutó el pago en virtud de la sentencia, la copia certificada de la misma, unida a la constancia auténtica relativa al pago, generalmente la consignación de la suma respectiva ante el juez, o el pago hecho al ejecutar el fallo, constituyen títulos ejecutivos para exigir por esa vía al deudor el reembolso de la suerte principal y accesorios legales a que se ha referido. En el juicio ejecutivo, el deudor puede oponer al fiador las excepciones inherentes a la obligación principal y las que le sean personales, si no fue llamado a juicio por el fiador, o si éste descuidó oponer estas excepciones, o inclusive cuando no haya dado noticia previa del pago al deudor. El beneficio de división es oponible al acreedor solo en el caso de que existan varios fiadores, siempre y cuando exista un pacto expreso, en el sentido de que aquel reclamará en el caso de incumplimiento del deudor la parte proporcional que corresponda a cada fiador, la cual puede ser igual o diferente, según se haya pactado. De lo anterior, resulta que el beneficio de división solo funciona respecto de los fiadores entre sí, para que con posterioridad al pago, se dividan la responsabilidad y paguen al fiador que solventó totalmente la deuda, la parte proporcional que les corresponda. El beneficio de división no puede tener lugar entre fiadores cuando renuncien expresamente a él, cuando cada uno se obligue mancomunadamente con el deudor y cuando alguno de los fiadores estén en concurso o se encuentren en insolvencia. De esta forma, el fiador que pide el beneficio de división solo responderá por la parte del fiador o fiadores insolventes, si la insolvencia es anterior a la petición, y ni aun por esta misma insolvencia, si el acreedor voluntariamente hace el cobro a prorrata, sin que el fiador lo reclame. El objeto de invocar el beneficio de división es el de que en los casos de peligro de insolvencia futura de alguno de los fiadores, el que lo pida no se vea expuesto a tener que sufrir con posterioridad un aumento en su responsabilidad, por el hecho de que sobrevengan casos de insolvencia de algunos fiadores. De lo anterior se deduce que así como el fiador que paga, se subrogan todos los derechos del acreedor contra el deudor, de la misma manera, el cofiador, que solventa la deuda, se subrogan todos los derechos, acciones, privilegios y garantías del acreedor contra los cofiadores, pero esta subrogación solo es para el efecto de que pueda cobrar a los mismos la parte proporcional correspondiente.
La fianza se extingue por vía directa y no simplemente por vía de consecuencia, cuando exista alguna causa que solo implique la terminación exclusiva del contrato de fianza, quedando subsistente la obligación principal. En estos casos, procederán las excepciones que pueda oponer el fiador y que sean propias de la fianza. Puede darse el caso de que al propio tiempo se extinga la obligación principal y la fianza por causas que independientemente originen respecto a ambas obligaciones ese efecto, como cuando el deudor y el fiador sean incapaces, o hayan sido víctimas de error, dolo o violencia, o cuando no se observen las formalidades legales, exista ilicitud en ambos contratos. Otro caso especial de extinción es cuando ocurre un hecho imputable al acreedor, ya sea culpa o negligencia, y no puedan subrogarse en sus derechos, privilegios o hipotecas al fiador o fiadores, al hacer el pago. Los fiadores, aun cuando sean solidarios, quedan libres de su obligación si por culpa o negligencia del acreedor no pueden subrogarse en los derechos, privilegios o hipotecas del mismo acreedor. En cuanto a las fianzas por plazo determinado, para decretar su caducidad, si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal, dentro del mes siguiente a la expiración del plazo, o cuando sin causa justificada, deje de promover por más de 3 meses en el juicio entablado en contra del deudor. Mientras que la fianza otorgada por tiempo indeterminado faculta al fiador para interpelar al acreedor cuando la deuda se haga exigible, a fin de que promueva judicialmente, exigiendo su cumplimiento dentro del plazo de 1 mes. En el caso de que el acreedor no lo haga, o si entablando el juicio deja de promover sin causa justificada por más de 3 meses, el fiador quedará libre de su obligación.